Bueno, pues con este emotivo acto simbólico y con esta vela encendida por la justicia, para que no se apague la llama de la justicia, queremos invitarles a quienes se han unido con este acto simbólico encendiendo una vela en sus casas, en sus oficinas, en memoria de las víctimas del Holocausto y por la independencia judicial, que la compartan, que por favor la suban en sus redes sociales, que pongan una foto, un video, usando las etiquetas Nadie por encima de la justicia y Duque respete la justicia. Les invitamos a sumarse a este ejercicio, a este símbolo de la justicia en el día de hoy. Y después de este emotivo acto simbólico y dejando esta luz encendida, vamos a dar paso al segundo conversatorio de la mañana de hoy. Con esta llama encendida, vamos a empezar en el conversatorio que se llama Exigencias y propuestas en favor de la independencia judicial, que será conducido por el doctor Alirio Uribe Muñoz. Él es abogado, defensor de derechos humanos, ex representante de la Cámara por el Polo Democrático Alternativo y actualmente integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar, donde ha emprendido la defensa de víctimas de derechos humanos durante muchísimos años en favor de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Bienvenido, doctora Alirio Uribe, y dejo a nuestra audiencia su compañía y la de nuestros invitados. Bueno, muchas gracias, Angélica. Realmente pues estamos conmovidos y conmocionados por esta importante llama que hemos prendido hoy por la justicia en Colombia y cómo desde muchos lugares del mundo, no solamente desde Bogotá, desde Colombia, desde la Colombia profunda, sino también desde muchos lugares del planeta, nos comprometemos muchísimos compañeros, hombres, mujeres, jueces, periodistas, investigadores, juristas, judicaturas también de otros países, se comprometen con el lanzamiento de la campaña nacional e internacional por la independencia de la justicia. Creo que el mensaje ha sido claro, nadie puede estar por encima de la justicia, y creo que el llamado que se hace al presidente Duque, de Duque respete la justicia, pues es un mensaje muy importante. Como ustedes saben, hoy estamos lanzando esta campaña. Esta campaña, quiero reiterar, está apoyada, que han pasado varias horas desde que lo dijiste, Angélica, quiero reiterarlo, está apoyada por Azonal Judicial, por FASOL, está impulsada por las plataformas también, impulsada por ellos y también por las plataformas de derechos humanos y paz en Colombia, que aglutinan a más de 500 organizaciones, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, muchas ONGs, entre ellas Viva la Ciudadanía, el colectivo Orlando Borda, CODES, la Comisión Colombiana de Juristas, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Reiniciar. Y bueno, este lanzamiento de la campaña lo hacemos también en el marco de la 9ª Semana Cultural Pensarte. Como lo decía Angélica, pues estamos ya en el último tramo del evento y estamos portando esta llama precisamente por la memoria también de las víctimas del Poder Judicial, del Palacio de Justicia. No pocas veces nosotros tuvimos juicios donde nos notificaban una sentencia, por ejemplo, en Santa Marta, y el fin de semana asesinaban al juez que había proferido la sentencia, los grupos paramilitares. Y obviamente estamos haciendo este evento con ocasión de los 35 años del holocausto del Palacio de Justicia. 35 años ya de haber inmolado a las cortes, a los magistrados auxiliares, a los abogados y a quienes de manera temeraria, en una acción deplorable, se habían tomado el Palacio de Justicia. Y por eso también es importante recordar esas víctimas, recordar a los desaparecidos, a las desaparecidas del Palacio de Justicia. Este segundo panel es un panel más casero, no es un panel pues tan
lúcido como el anterior, porque aquí vamos a hablar los que estamos impulsando la campaña, personas comprometidas históricamente por la defensa de la vida y de los derechos humanos, y se trata de, en este segundo panel, de exigencias y propuestas en favor de la independencia judicial, de que le contemos al país por qué estamos impulsando esta campaña, qué queremos dar a conocer con esta campaña y cuáles son las preocupaciones que suscitaron y cuál es el llamado que hacemos a la sociedad y a la comunidad nacional e internacional para que se movilice en defensa de la justicia, en defensa de la independencia del Poder Judicial, en defensa del derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas en Colombia a tener una justicia independiente, autónoma y que pueda garantizar el acceso a la justicia. Y por supuesto también saludamos a los abogados, porque en muchos casos, muchas épocas hemos hecho campañas también por la vida de los abogados y señalando que sin abogados no hay justicia. Los abogados son los que acompañan a las víctimas en los procesos judiciales. En primer lugar, quiero saludar entonces a nuestros invitados. Está José Luciano Sanín Vázquez, abogado, profesor universitario, con más de 28 años como directivo de organizaciones no gubernamentales, director de la Corporación Viva la Ciudadanía, vocero de la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines. Luciano, te saludamos. Muy buenos días, Alirio. Muchas gracias por estar en este momento. Quiero saludar también, gracias Luciano, de manera muy especial a la doctora Omaira Gómez, quien también nos acompaña para este panel, quien ha sido muy reconocida en el Poder Judicial, que fue juez de orden público, fue fiscal especializada, durante muchos años fue dirigente sindical de Azonal Judicial, que hoy hace parte de la organización que apoya a las víctimas del Poder Judicial, FASOL. Bienvenida, Omaira, y gracias por estar aquí en este panel. Gracias, Alirio, gracias por la invitación. Saludo a César Santoyo, a José Luciano Sanín y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Bueno, también saludar a nuestro colega y amigo César Santoyo, director ejecutivo. Creo que algo pasó, bueno, ya se normaliza. Estábamos hablando del director ejecutivo del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, quien es también vocero de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, investigador, activista en defensa de los derechos humanos, en los delitos de desaparición forzada. Le damos la bienvenida también a este panel, César. Muy buenos días a ti, Alirio, a los demás panelistas, a la audiencia que nos acompaña en este momento lanzando esta importante campaña por la independencia judicial y a todos los colombianos y colombianas que están acá presentes con nosotros y a la comunidad internacional. Un abrazo. Muchas gracias y saludamos pues a quienes nos están viendo en directo a través de las múltiples redes en que estamos transmitiendo este evento, este panel de lanzamiento de la campaña por la independencia judicial. También a las personas que nos están viendo desde el exterior, agradecerles muchísimo la presencia, el apoyo y el respaldo a la campaña. Voy a preguntar entonces, inicialmente, en el marco de esta campaña, ¿cuáles son las preocupaciones centrales que motivan a realizar esta campaña? Y queremos que la gente tenga claro, ya muchas cosas se han dicho acá, obviamente con los invitados especiales que tuvimos se tocaron muchísimos temas y se habló, por ejemplo, de la importancia de acatar las decisiones judiciales. Entonces, quisiéramos preguntarle inicialmente a Luciano Sanín, ¿qué motiva y cuáles son las preocupaciones centrales frente al cumplimiento de decisiones judiciales para arrancar con esta campaña? Tienes la palabra, Luciano.
Gracias, Alirio. Yo creo que Juan Miguel Vivanco hizo una muy buena introducción sobre la importancia y el valor que tiene para este momento histórico del país la independencia y la justicia. Tal vez es el reto, como lo dice él, más grande de la última década que tiene la independencia y la justicia en el país. Y eso tiene que ver por tres grandes cosas que las podemos detallar más adelante, pero las voy a anunciar primero. En primer lugar, es evidente el malestar, la incomodidad, la absoluta contrariedad del partido de gobierno y del gobierno nacional con los jueces, con la justicia en general. Esa contrariedad, ese malestar, esa incomodidad absoluta los lleva a hacer, digamos, una serie de conductas frente a la justicia que enseguida podemos detallar. Su malestar es contra la autonomía de los jueces, porque están controlando el poder público, porque le están poniendo límites al poder. Su malestar es con la potestad que los jueces están ejerciendo de realizar los derechos, y con el fundamento en esa incomodidad, pues se oponen radicalmente a la labor que cumple el juez y la justicia en un Estado social y democrático de derecho. Al partido de gobierno y al gobierno nacional le incomoda el juez en el Estado social y democrático de derecho. Y quieren un juez de otra época, un juez que no controla el poder, un juez que no hace efectivos los derechos. Ese, digamos, es un primer punto. Y pues lo que estamos viviendo es la expresión de esa convicción, de esa convicción en la que el juez esté subordinado al poder, a los otros poderes públicos, no un juez autónomo que sea capaz de controlar el poder y hacer efectivos los derechos. Lo segundo es que están cometiendo, es decir, y ahí lo anunciamos en nuestra declaración inicial, una serie de conductas absolutamente contrarias a la Constitución y a la ley. Están, digamos, en una sociedad con un diseño institucional tan débil como el nuestro, de la independencia, ya lo dijeron todos los demás invitados anteriores, en el que, digamos, hay demasiados agujeros sobre los cuales la independencia se puede perder, pues estos ataques terminan siendo muy fuertes o muy decisivos en materia de la parte de la independencia. Atacan las decisiones que limitan el poder, hacen una campaña de descrédito contra los jueces, desconocen las órdenes que dictan los jueces, hacen o cometen actos criminales contra los jueces, interceptaciones, perfilamientos, invasiones a su privacidad, etcétera, y además anuncian reformas para acabar con las instituciones de la rama judicial que más les molestan, como la JEP, como la Corte Suprema de Justicia, como la Corte Constitucional. Esta, digamos, serie de conductas sistemáticas, es decir, no es algo episódico, sino sistemático, completo. Y lo tercero es que eso tiene un gran impacto en la democracia, ¿cierto? Tiene una gran afectación de las posibilidades que tienen los ciudadanos de que sus derechos sean protegidos, ¿cierto? Porque si no hay control al poder y si no hay efectividad de los derechos, los ciudadanos pierden, digamos, una gran posibilidad. Entonces, esas tres preocupaciones de que hay un partido de gobierno y un gobierno que no le gusta el juez en el Estado Social de Derecho, un partido de gobierno y un gobierno que está en una campaña contra la justicia, y que los ciudadanos estamos perdiendo con eso, esas tres motivaciones nos llevaron a Lirio a proponer a la ciudadanía, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, una acción sostenida de defensa de la independencia de la justicia. Muchas gracias, Luciano. Le preguntamos ahora a Omaira Gómez para que nos diga desde su ubicación, hoy en Fasol, antes en la rama judicial, en el sindicato de la rama judicial, ¿qué motiva y cuáles son las preocupaciones para que ustedes se sumen a esta campaña tan importante por la independencia del Poder Judicial? Pues sí, gracias. Es el registro de las reiteradas afectaciones a la independencia judicial, no solo de ahora, sino desde años atrás. Yo podría comentar brevemente que mi experiencia en el Poder Judicial ha pasado por juzgados municipales, juzgados de instrucción, juzgados de orden público cuando se creó esa jurisdicción, y posteriormente en la Fiscalía General de la Nación como fiscal sin rostro y fiscal especializada en las distintas unidades. Respecto a la independencia judicial, desde mi experiencia considero que debe mirarse desde factores externos y factores internos.
Ya los anteriores panelistas profundizaron estos temas, pero quiero hablarlos desde la experiencia de una funcionaria judicial. Me voy a detener en primer lugar en los factores internos, para señalar que la independencia judicial también es vulnerada por estructuras creadas dentro del Poder Judicial que atentan contra la autonomía de jueces y fiscales e inciden en sus decisiones para que éstas no puedan ser tomadas en un marco de tranquilidad, sino presionadas por determinaciones de instancias superiores que están defendiendo intereses de los gremios económicos, intereses políticos. En la Fiscalía, por ejemplo, los fiscales se ven obligados a archivar investigaciones por decisiones del fiscal general. Así el fiscal no esté de acuerdo, ¿sí? Y si no está de acuerdo, se traslada el proceso a otro fiscal y se traslada el fiscal a otra ciudad, a otra fiscalía, simplemente para que renuncie. Las estadísticas que se solicitan a los fiscales, a todos los funcionarios judiciales, también a los jueces, son inhumanas, porque hay 1 o 2 funcionarios dedicados únicamente a la labor de realizar estadísticas. Quisiera referirme a un ejemplo de cuando la Fiscalía estaba dirigida por Luis Camilo Osorio, en la que la UNAIM, o Unidad Nacional de Antinarcóticos e Interdicción Marítima, de la que yo hacía parte en ese momento, recibía órdenes directamente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en todo lo que tenía que ver con extradiciones, con allanamientos relacionados con el narcotráfico. Eran diligencias ordenadas por la DEA, y el fiscal general en ese entonces lo permitía. Era él quien nos lo ordenaba, ¿no? Por eso, cuando se realizaban este tipo de diligencias, los fiscales nos movilizábamos en aviones de la DEA y con agentes de la DEA, de tal manera que los únicos que hablábamos español éramos el fiscal y el asistente del fiscal. Del resto del avión iba con los funcionarios, con los agentes de la DEA. Vemos aquí, por ejemplo, que el fiscal general, pues, lo que hacía era entregar la soberanía no solo del país a un gobierno extranjero, sino la autonomía de la fiscalía y de los fiscales. Por ejemplo, cuando el mismo Luis Camilo obligó, por orden de la DEA, a los fiscales de la UNAIM a presentar la prueba de polígrafo, agregando una condición más a los requisitos que se exigen en este país constitucionalmente para ser jueces. Si el fiscal no pasaba la prueba de polígrafo, era declarado insubsistente porque no lo aceptaba la DEA. Y no se olvide que también en la Fiscalía de Luis Camilo entró descaradamente el paramilitarismo a la Fiscalía. Y los directores seccionales, para traer solo un ejemplo, la directora seccional de Cúcuta, Ana María Flores, y su asistente Magali, hoy condenadas por paramilitarismo, Magali en la cárcel y Ana María huyendo porque cuando se dictó la medida de aseguramiento, Luis Camilo Osorio le permitió que se fuera del país. Se vulneró la autonomía de los fiscales en ese momento, porque a los fiscales que investigaban el paramilitarismo se les investigó judicialmente. Hubo casos de fiscales, como el de la doctora Elcida Molina Méndez en Norte de Santander, que estuvo con prisión domiciliaria, estuvo detenida y la absolvió la Corte Suprema de Justicia. Para no hablar del desmantelamiento de la Unidad de Derechos Humanos, que llevó a muchos fiscales al exilio. Pero bueno, estamos hablando de la Fiscalía de Luis Camilo. Si vamos un poco atrás, porque es que esto de la vulneración de la independencia judicial no es nuevo, es algo que se repite y se repite como un bucle, ¿no?
En los tiempos de la justicia regional, de la que también hice parte, vemos cómo a través de la justicia regional se vulneraban no solo los derechos de quienes desgraciadamente eran investigados por esa justicia, sino también desde los funcionarios de la fiscalía, funcionarios judiciales, que debían obedecer y acatar en silencio las órdenes de sus superiores. Porque si un informe del ejército o de los organismos de seguridad señalaba a alguien como miembro de la guerrilla, y esto era investigado por un fiscal regional, un fiscal sin rostro, como se nos conocía entonces, y el fiscal decidía que no había mérito para proferir medidas de aseguramiento contra él o cualquier disposición, entonces era un delito. El que era guerrillero era el fiscal, porque lo que decían los informes de seguridad tenía que obedecerse, era ley en ese momento. Y por no hablar de la justicia de orden público, de la que también hice parte como juez, que fue la que empezó a investigar los primeros asesinatos de la Unión Patriótica, que fuimos mirados con lupa por los organismos de seguridad, por el Ejecutivo, por el Ejército, por la policía, en ese entonces el F2, también el DAD, como miembros de las guerrillas. Muchos de esos jueces, que éramos solo, creo que éramos 17 o 18 en todo el país, salimos al exilio, yo tuve que hacerlo, y a otros los asesinaron. Tanto las guerrillas, porque lo señalaban entonces, de que si dejaban en libertad a un miembro del ejército, entonces hacía parte de los organismos de seguridad del Estado, o los mataba el ejército porque hacían parte de las guerrillas. Lo dramático de estas situaciones, vuelvo y repito, es que siguen repitiéndose en este momento. Cuando uno habla de la Fiscalía de Barbosa, uno dice, pero increíble. No, yo me he permitido traer esto porque he estado a lo largo de muchos años en estos procesos de aplicar justicia y también de labor sindical para que entendamos que es lo mismo, que no hemos avanzado. Pasol, por ejemplo, que es quien representa a las víctimas del Poder Judicial, Fiscalía y Poder Judicial ahora, tiene registrado caso por caso, y son miles de funcionarios judiciales asesinados y muchísimos más en el exilio. Entonces, la pregunta que se nos viene es, ¿qué debemos entender por independencia judicial? Desde mi punto de vista, la independencia judicial no es un privilegio del juez o del fiscal o del funcionario para hacer lo que le venga en gana. No, la independencia judicial es una garantía del ciudadano de a pie para que en un clima de civilidad sus conflictos sean resueltos por un administrador de justicia independiente, que solo esté regido por el marco de la Constitución y la ley, y que pueda, en consecuencia, actuar libremente sin presiones externas ni internas. A eso, bueno, quería referirme a eso. Gracias, muchas gracias, Omaira. Siguiendo con César Santoyo, también quisiéramos que tú le contaras a los colombianos y a los que están en el exterior por qué y en qué propuestas regresivas o en qué riesgos que se están viviendo hoy nace esta campaña. Que tú hagas énfasis un poco por qué es importante la campaña a partir de las propuestas regresivas que hoy se tienen en el escenario de la justicia en Colombia. Gracias, César. Muchas gracias. Pues hay que recordar que en efecto para quienes se están detentando hoy el gobierno nacional nunca ha sido cómodo el ejercicio de una justicia independiente. Por el contrario, yo diría que uno de los principales valores sobre los cuales determinan y organizan su reforma a la justicia y su noción de
de poderes, precisamente tratando de generar una matriz de unanimismo en sentido general dentro del contexto de una no división de poderes, de un control irrestricto por parte de la presidencia y particularmente de quienes están detrás de ella en este momento, por supuesto, para tratar de establecer también unos vacíos institucionales de profundidad. Ahí creo que radica uno de los principales escenarios que tiene esta situación y este contexto problemático de la justicia en Colombia. Quienes han conversado esta mañana han determinado desde el punto de vista técnico, jurídico, una serie de elementos que se convierten en obstáculos, pero que están todos determinados, a mi modo de ver, por una decisión política de parte de estos poderosos grupos que mantienen su control sobre la presidencia en un ejercicio que compromete la división de poderes, que compromete la libertad o las libertades individuales, que compromete precisamente bajo esa égida del unanimismo una serie de condiciones de dificultad para el desarrollo y disfrute de la democracia. Y en ese sentido se juntan una serie de situaciones muy problemáticas desde ese punto de vista por parte del gobierno nacional, del Centro Democrático como partido al frente del gobierno, y que están establecidos por su propia condición, como lo hemos visto, de tratar de copar todos los poderes públicos, los órganos de control, de establecer una serie de condiciones, a mi modo de ver, personalistas, caudillistas, que establecen y orientan su principal condición desde la figura del presidente eterno, y que ha causado precisamente gran mella en el ejercicio de la independencia judicial, porque esto se da precisamente en el contexto y en el marco de los procesos de investigación que actualmente tienen abierto Uribe Vélez, y que de alguna manera motiva estos ejercicios que hemos venido realizando como una movilización social frente a la situación que vive la justicia en Colombia. Esto pues permite también empezar a visibilizar lo que hemos considerado desde el punto de vista del enfoque de la justicia, desde su condición dentro del contexto de nación y de Estado, donde tenemos que mirar cuál es el papel de las Cortes y la manera como ellas han venido estableciendo precisamente su origen, su procedimiento de cooptación o de selección, y las dinámicas con que se actúa con o sin independencia por parte de otros órganos de investigación criminal como la Fiscalía y otros escenarios de administración de justicia, donde tenemos que recuperar, como bien lo decían en el panel anterior, no la idea del operador judicial, sino del administrador de justicia, y de la perspectiva que eso tenga desde el contexto del disfrute por parte de todos los colombianos y las colombianas. Esta situación es muy compleja porque pues de fondo se está atacando también la Constitución del 91, se ataca desde el punto de vista también del disfrute y del ejercicio por parte de las mayorías nacionales, se están haciendo pequeñas reformas casi imperceptibles y se está limitando el ejercicio del litigio por parte de los abogados y abogadas, el papel de los poderes y el papel de los ejercicios de litigio dentro de la reivindicación de víctimas en el marco del conflicto armado, y la negación del conflicto armado, que es con lo que este unanimismo trata también de establecerse, al simplemente denominar un panorama institucional de mucha fuerza, basado en el orden, basado en la autoridad, pero sin ningún tipo de respiro ni ningún tipo de consideración frente a los derechos individuales, a los derechos humanos y a las garantías del ejercicio de la protesta social. Yo diría que ese es el marco problemático sobre el cual se establece esta campaña y en el cual estamos tratando de proponerle al país y a la comunidad internacional que nos acompañen a desarrollarla. Muchas gracias, César. Quisiera volver nuevamente con Omaira con la siguiente pregunta. Pues tú planteaste ahorita, Omaira, pues la tragedia de lo que han sido los ataques al Poder Judicial, las amenazas, los exilios, los asesinatos de los jueces, etcétera. Todo eso en el contexto de los 35 años de la inmolación del holocausto del Palacio de Justicia. Quisiéramos saber, porque lo dijo aquí también Vivanco con preocupación, o sea, Vivanco dijo, se requiere una reforma a la justicia, pero esa reforma a la justicia no puede ser una venganza contra las Cortes por su autonomía o por su independencia.
pareciera que al contrario, cualquier propuesta de reforma a la justicia debe partir de garantizar esa y fortalecer esa autonomía, esa independencia, sobre todo de quienes han ejercido el poder, de quienes ejercen el poder, de los poderes fácticos, de los poderes mafiosos y obviamente del ejercicio criminal del poder, para hablarlo de otra manera también. Entonces, la pregunta, Mayra, es, para ustedes como funcionarios judiciales, exfuncionarios judiciales, miembros de FASOL, que conocen esa tragedia del Poder Judicial, ¿cuáles serían las propuestas que desde el Poder Judicial se le harían al país para garantizar salir de esa crisis de la independencia judicial y los problemas que se viven al interior de la rama judicial y también desde afuera por los ataques a la rama judicial? Entonces, desde la campaña, ¿qué proponemos, Omaira? Bueno, Ángela María Buitrago dijo esta mañana algo que me parece muy interesante y que me resuena mucho, y es que en cualquier reforma de la justicia, los administradores de justicia deben ser el centro, ¿sí? Estar en el centro de cualquier reforma para que actúen en condiciones dignas, porque la asfixia presupuestal es impresionante. La asfixia presupuestal contra la JEP, por ejemplo. En estos días salía la anterior presidenta de la JEP contando cómo les habían disminuido notoriamente el presupuesto, ¿no? Cualquier abogado, tú que eres abogado litigante de toda la vida, muy brillante además, va a cualquier dependencia judicial de este país, y es vergonzoso encontrar, por ejemplo, letreros donde dice: señor abogado, si quiere que sus procesos se tramiten, traiga el papel. Cada día hay menos presupuesto para la rama judicial. Se está politizando la justicia con el nombramiento de fiscales señalados a dedo, digámoslo así, por el presidente. Yo creo que en eso la Corte, que es quien lo elige, debe tomar algunos correctivos al respecto, ¿no? Y tomar más en cuenta eso, ¿no? Esa propuesta del Centro Democrático para reformar a la justicia, que habla de una sola corte y acabar con la JEP, me parece muy de acuerdo con lo que ellos desde el principio han planteado. O sea, ellos son coherentes con lo que siempre han dicho: hay que volver trizas a la JEP y hay que acabar con una justicia que nos incomoda, ¿no? Yo creo que debe haber una reforma democrática a la justicia, y es imperativo la carrera judicial en la Fiscalía. La carrera judicial en el Poder Judicial, pues sí la hay, pero actualmente está en provisionalidad un porcentaje muy alto. Mientras en la Fiscalía no haya carrera judicial, se amenazará a los fiscales con declararlos insubsistentes, ya que están en provisionalidad. Y un fiscal que vive del sueldo de la Fiscalía, que tiene una familia, no va a arriesgarse a que lo declaren insubsistente porque no está en carrera, entonces tomará las decisiones que el fiscal de turno ordene. Entonces a mí sí me parece, porque mira, ¿qué veo yo al respecto? Primero, ya no se acude a la justicia militar como antes, que existía para amedrentar a los ciudadanos en sus protestas. Ahora se opta por la criminalización de la protesta social, presionando a los administradores de justicia a través no solo de los medios de comunicación, sino mediante declaraciones de políticos, ministros, gremios, presidentes de la República, para que las decisiones judiciales sean tomadas con miedo y vulnerándose así las garantías ciudadanas. Se necesita una reforma que ponga en el centro al administrador de justicia, para que éste pueda hablar y pueda actuar solamente bajo el imperio de la Constitución y la ley, sin presiones mediáticas, que el administrador de justicia, llámese fiscal, juez, magistrado, sea una institución o una persona absolutamente respetada, y que los demás poderes enfilen baterías para que su labor
pueda ser independiente y seria. Porque de la manera más grotesca y descarada, como estamos viendo actualmente, el presidente, los expresidentes, los senadores, los representantes, los políticos, así como los periodistas, descalifican sin rubor alguno las decisiones de los jueces y fiscales. Esto es una presión contra el Poder Judicial, es una presión contra ella. Y no basta siquiera con que se creen instancias como la de la doble conformidad, sino que a partir de ello se presiona el Poder Judicial para que tome decisiones en favor o en contra de determinadas situaciones y procesados. Yo creo que los jueces, los fiscales, los funcionarios judiciales en este país deben estar en el centro de cualquier reforma judicial. Y eso significa respetarles su decisión, que sean funcionarios capacitados, que entren por carrera judicial, me atrevo a decir, incluyendo a los magistrados de las Cortes Supremas, de las altas cortes. Hasta allá debe llegar la carrera judicial. ¿Por qué se acaba en los tribunales seccionales? Quienes más capacitados deben estar, digámoslo así, por ser las instancias de cierre, son los magistrados de las altas cortes también. Entonces, una carrera judicial donde los funcionarios que pasen el concurso estén en capacidades y capacitados para ejercer de manera independiente y seria la labor. Son funcionarios públicos a los que se debe proteger en todos los sentidos y propiciarles un ambiente de trabajo digno, tranquilo y en paz. Gracias, Omaira, por tus observaciones y importantes propuestas. Continuaríamos contigo, César. La pregunta es, ¿cuáles serían esas preocupaciones y cuáles serían las exigencias del movimiento de derechos humanos al presidente, pero también al partido de gobierno, a sus senadores, representantes, para que se respete esa separación de poderes? Porque se ataca al Poder Judicial, por un lado, desde los propios ministros, desde el propio presidente, descalificando decisiones judiciales, y también desde el partido de gobierno que está en el Congreso, en el poder, y se promueven iniciativas como la del famoso referendo para fusionar las cortes, para derogar la JEP o modificar la JEP, para cambiar una cantidad de reglas en el tema de la justicia y demás. Entonces, un poco, César, es desde la campaña y desde el movimiento de derechos humanos, en función de esto, cuáles serían las propuestas para garantizar esa separación de poderes y salirle al paso, pues, a estas propuestas regresivas. Gracias, Alirio. En efecto, hemos preparado y hemos venido cuidando de hacer un ejercicio supremamente amplio, integral, muy diverso, característico del trabajo del movimiento de derechos humanos y sus plataformas, basado sobre todo en una reflexión, y es qué tipo de justicia necesita el pueblo colombiano, qué tipo de justicia necesitamos en la nación colombiana y de qué manera podemos exigirle precisamente a Duque Márquez y a su partido de gobierno que nadie esté por encima de la justicia y de la ley, porque en efecto para nosotras y nosotros el ejercicio parte de una comprensión y de una acción colectiva de movilización, como ya lo decían los panelistas anteriores y las panelistas, que determine que la justicia sea eficaz, que haya acceso, haya posibilidades de encontrar en ella la calidad suficiente de integración y de integralidad frente a lo que la ciudadanía necesita conocer y frente a las condiciones con las que se debe mantener la separación de poderes, los órganos de peso y contrapeso y la dinámica que ha orientado la Carta Constitucional colombiana, porque es el espíritu sobre el cual indudablemente debe haber cualquier reforma necesaria para la justicia en Colombia. Y eso implica también el reconocimiento, como bien se ha planteado acá, de ciertas transicionalidades que en efecto deben contribuir a que la justicia se blinde como un escenario de un sistema que
al cual todos los colombianos y las colombianas, todas las personas que se interesen en este matiz puedan acceder sin ningún tipo de restricción, no como está sucediendo y como lo pretenden ellos, como lo recuerda Lirio, en esta opinión permanente y, por qué no, ideológica de parte del presidente de la República, sus ministros y el partido de gobierno, porque cuando no lo pueden hacer ellos, lo hacen a través de sus senadores, senadoras, a través de sus parlamentarios, para tratar de dar un mensaje polarizante al país, un mensaje donde no se genera un clima de convivencia, de reconciliación, sino se trata en efecto de desestimular lo que viene pasando con la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que viene pasando con la unidad de búsqueda, con la Comisión de Esclarecimiento en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, pero también de otro lado con este ataque infame y agresivo por parte de ellos hacia las Cortes en su ejercicio precisamente de independencia y de natural conocimiento de los procesos y de las dinámicas que la justicia misma debe tener. Entonces, en ese sentido, ese mensaje en sentido general es a que el Estado Social de Derecho debe ser la base estructural sobre la cual se organice todo el resto del ejercicio de gobierno, y no al revés, porque un poco, y esta mañana en algunas entrevistas, precisamente en el matiz de lo que viene sucediendo por allá en Estados Unidos, se planteaba también en el ejercicio de qué viene para Colombia, y acá el problema es que si no tenemos un aparato judicial supremamente independiente, puede haber simplemente la cooptación que se viene realizando de estos órganos y de estos poderes por parte del gobierno nacional. Ese es como el eje general que tenemos de la campaña. Gracias, César, por tu intervención y aclaraciones. Continuando contigo, Luciano, hay una gran preocupación de la campaña, que es el desacato a los fallos judiciales. Y el desacato al mayor nivel, que no solamente se dio con ocasión de la medida de aseguramiento, como lo planteó José Miguel Vivanco, del senador Álvaro Uribe, sino que también se dio frente a otros temas. Ustedes recuerden, por ejemplo, los fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre el tema de la dosis mínima, cuando Duque llegó con su decreto y propuso multar a los jóvenes, más de 350.000 multas, capturarlos en las calles, decomisarles la dosis, que todo eso se cayó en Consejo de Estado y Corte Constitucional. O el fallo frente a las aspersiones para que se respete el debido proceso y el derecho de participación de las comunidades, frente a la presión de Estados Unidos para que se retomen las aspersiones aéreas, o frente al fallo de que se dé prioridad en la política de sustitución de cultivos y no en la erradicación forzada violenta. Y más recientemente el fallo sobre la protesta social y el tema de la neutralidad. Nosotros quisiéramos que tú nos explicaras un poco, a partir de estos fallos y otros que se te ocurran, o sobre estos fallos, cuál es la propuesta y cuál es la intención de la campaña para que el gobierno y el partido de gobierno no ataquen el Poder Judicial y garanticen que esas decisiones judiciales, que son macros, que son muy trascendentales para el país, pues el gobierno, como se dice coloquialmente, no se las pase por la faja. Sí, Alirio, pues la pregunta es muy estructural y voy a tratar como de sintetizarla de esta manera. Mira, la Constitución de 1991, que va a cumplir 30 años, surge para plantearle una forma distinta de ejercicio del poder al poder público en Colombia. Y, digamos, el constituyente del 91 entendió que la forma de controlar el poder y de hacer efectivos los derechos, los dos grandes propósitos de esa Constitución, que los derechos no fueran letra muerta y que el poder tuviera control, se lo confió a dos instituciones fundamentales, a los jueces y a la participación ciudadana. El constituyente dijo, con amplia participación ciudadana y con jueces autónomos e independientes, vamos a hacer efectivos los derechos y vamos a controlar el poder. Esa fue, digamos, la promesa de la Constitución. ¿Sí? Tenía que venir después de esa promesa constitucional, de una rama
judicial autónoma, con unos jueces con un nuevo papel en el Estado de Derecho y con una ciudadanía activa, íbamos a controlar el poder e íbamos a hacer efectivos los derechos. Es decir, íbamos a pasar esa historia larga en este país en los que la ley, los derechos eran letra muerta y en el que el poder se podía ejercer sin límites, ¿cierto? Íbamos a pasar esa historia. Bueno, pasados 30 años de la Constitución, el diseño institucional que se hizo tiene agujeros, tiene demasiados problemas, por eso se necesita una reforma a la justicia. Una de ellas tiene que ver con el cumplimiento de los fallos, ¿sí? Se nos quedan varios fallos y en general el cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los poderes públicos. Se nos quedan varios fallos, muy importantes fallos, sin cumplimiento. ¿Cuántas exhortaciones hay de la Corte Constitucional al Congreso para que expida legislación, para que la omisión legislativa absoluta se resuelva? En muchas materias. Tenemos el tema del Código de Policía, por ejemplo, una demanda que tú presentaste, Alirio, y se exhortó para que se sacara. Ese es el gran tema que tenemos con la sentencia de la Corte, que es que no se expidió por el Congreso esa norma y entonces tenemos el desmadre de la fuerza pública porque el legislativo no ha cumplido y ya un juez le ordenó que cumpliera. Y así tenemos una lista larga en huelga, en muchos temas. Tenemos que hay un problema de desacato a los jueces. Es decir, los otros dos poderes públicos no le cumplen a los jueces. Ni el legislativo las órdenes y exhortaciones a legislar, ni el ejecutivo a las medidas de control. Y no le cumplen las medidas de glifosato a la Corte y a los tribunales administrativos, y no le cumplen la sentencia de protesta a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y no cumplen en general muchas de esas disposiciones, porque tenemos ahí un pedazo que falta ajustarle a la Constitución y a la ley para que los jueces los fallos de los jueces se cumplan, ¿cierto? Sí. Por eso, y te lo pongo en ese marco porque me parece clave que hay que entenderlo, cuando hay un ejecutivo y cuando hay un legislativo que quiere cumplir el Estado Social y Democrático de Derecho, no hay problema. Los jueces dan las órdenes y los demás órganos de control cumplen. Pero cuando tenemos un ejecutivo o un legislativo resistente políticamente a las decisiones de los jueces, pasa lo que estamos viviendo ahora, por no tener el mecanismo de hacer efectivos los fallos. Recuerda todo lo que ha hecho el Movimiento de Derechos Humanos para hacer efectivos los fallos en el orden internacional, ¿cierto? Se logró con la ley que se expidió para el tema de Comisión Interamericana, pero en OIT tenemos problemas. Es decir, tenemos en Colombia en general un problema de cumplimiento y eso tiene que ser un tema de mecanismos y dispositivos para el cumplimiento de fallos, que lo tenemos en muchos temas, en muchas materias, en libertad sindical, en OIT, en muchas materias, en los fallos de la Corte Constitucional, en la omisión legislativa absoluta, en muchos temas en materia de seguimiento de los fallos de tutela por parte de la Corte Constitucional, en materia incluso de cumplimiento de las acciones de las decisiones de constitucionalidad. Entonces, eso hace parte de una reforma de la justicia que yo quiero decir un pedacito ahí, Alirio, qué pena irme a otro lado, y es esto, mira, el partido de gobierno ha logrado vaciar el contenido de la necesaria reforma de la justicia, ¿cierto? Es decir, en su discurso simplista, ramplón de la realidad, nos hace ver que lo que se necesita es tener una sola corte y que se necesita es cierta homogeneidad y coherencia del sistema. Digamos, para ellos el gran problema es, así lo enuncian en su narrativa, que existan jueces que quieran tomar decisiones sin estar acorde como al Ejecutivo. Pues sí necesita una justicia como era antes de la Constitución del 91, subordinada. Se le llamaba la cenicienta del poder público, ¿sí? Yo soy hijo de un juez, y mi padre toda la vida fue juez, y se jubiló como juez, y entiendo, digamos, el cambio constitucional tan grande que hubo y el lugar que ocupó el juez, el cambio que vivieron los jueces con la Constitución del 91. Entonces se necesita una reforma que tenga, que no se salga de ese vaciamiento que hace el Centro Democrático de la idea de qué problemas tiene la justicia, y nos encontremos con una reforma que necesita tres grandes objetivos. Un objetivo que es este de la campaña, el aseguramiento de la independencia de los jueces, ¿sí? Institucionalmente hay fallas en ese aseguramiento, ya lo han dicho varios analistas anteriores. Es muy fuerte. El tema de la fiscalía, la provisionalidad en la fiscalía hace que pues, esa independencia, digamos, es un tema interno muy fuerte, pero además este tema del cumplimiento de los fallos. Y así hay varios dispositivos que se necesitan para garantizar la independencia. Del presupuesto, del autogobierno, de la función disciplinaria. Azonal Judicial ha construido históricamente todo un panorama completo de propuestas que hay que volver a retomar para una discusión pública sobre eso.
Lo segundo es que se necesita la justicia que se comunique y se acerque mucho más a la ciudadanía, y en eso hay todo un tema de acceso, que es todo lo que también se estaba diciendo, como dijo Iván, que dijeron varios, que se quedó corto y está corta, digamos, el diseño institucional en esa materia. Pero sobre todo hay un tema clave de todo esto, es que por más independientes que sean los jueces y por más dispositivos materiales e institucionales de acceso, se necesita que los derechos sean efectivos. Y esa garantía de efectividad de los derechos hace que tengamos que cambiar ciertas reglas del poder. Es decir, y a eso le tienen mucho miedo en el debate político, que si es el gobierno de los jueces, que si los jueces van a ser los que van a fijar política pública, que si los jueces son los que van, sin ser nombrados democráticamente, pueden tomar decisiones, etcétera. Yo creo que eso es un gran debate, porque es que la efectividad de los derechos no puede quedar supeditada a las mayorías, ¿cierto? Y ahí hay un gran tema, un inmenso tema de reforma a la justicia. Entonces yo sí creo que necesitamos mejorar el diseño institucional de la justicia, que está incompleto, que es vulnerable a los ataques políticos, como estamos viviendo hoy, para que lo que tú dices, y la pregunta que me hiciste, podamos llegar al hecho de que pueda haber consecuencias jurídicas por desacatar un fallo. La consecuencia jurídica para el presidente de la República desacatando el fallo de la Corte Suprema, ¿sí? El diseño institucional que tenemos hace que sea imposible que haya una consecuencia, es decir, que él puede hacer eso y seguramente no le va a pasar nada, porque irá a la comisión de acusaciones, ¿cierto? De pronto vamos a intentar algo con el ministro de Defensa y lograron romper el estatuto de oposición, ¿cierto? Y romper el debate de control que se quería hacer en una mayoría precaria en el Senado, lo que pasó con el ministro de Defensa sobre ese mismo tema. Y entonces sí necesitamos un diseño que haga que haya consecuencias, sanciones para el incumplimiento de los fallos, y que esas consecuencias en el mundo jurídico sean relevantes, es decir, que los fallos de los jueces puedan volverse en realidad, ¿cierto? Que es el tema importante. Y remato con esto. Yo sí creo que hay y comparto con las personas de Azonal y con otros, con los que han vivido en la rama judicial, y lo comparto porque he sido, pues, soy un juez, que una parte importante de la reforma de la justicia pasa por la dignificación del trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la rama judicial, ¿cierto? Son un grupo humano supremamente importante para un Estado social y democrático de derecho. Si se quiere, las dos cosas que más debe proteger una sociedad en cualquier momento de su historia es el que te provee la salud y el que te provee la justicia, y el que te educa. Y en Colombia deberíamos tener la mejor condición para los educadores, la mejor condición para el sector salud y la mejor condición para los que administran justicia. Esas deberían ser las prioridades del Estado, ¿cierto? Y ahí creo que todavía hay una falla gigantesca en materia del cuidado del trabajo y de los trabajadores y trabajadoras de la rama judicial. Bueno, muchas gracias, Luciano. Yo creo que ya son las 11:47. Estamos entrando pues ya a la fase final de todo este lanzamiento de la campaña. Agradecemos muchísimo a todos y a todas los que han estado presentes y los que están viendo en diferido esta transmisión. Vamos a concluir y pueden hablar en el orden que quieran, Omaira, Luciano, César, bueno, como quieran. Un poco Luciano se me adelantó, pero digamos que la pelea con los jueces se nota más desde el gobierno hacia los jueces o del Congreso hacia los jueces cuando los gobiernos son autoritarios. Digamos que en la medida en que un gobierno es autoritario y va cerrando espacios, como ha pasado un poco con la pandemia, con el cierre del Congreso, de alguna manera está abierto, pero digo cierre en la medida en que está funcionando virtualmente y pierde poder el control político y se expiden reformas autoritarias como la de la cadena perpetua y cosas de ese tipo, y se ataca a la protesta y pasa lo que pasó el 9 de septiembre con la policía y demás. En esos momentos, como que la justicia y los fallos judiciales se vuelven como un pulmón para que la sociedad respire y para que de alguna manera se le pongan controles al poder ejecutivo y a ese gobierno autoritario. Entonces yo quisiera que en las intervenciones de conclusión para cada uno de nuestros tres invitados e invitada, Omaira, Luciano y César,
ustedes nos cierren este panel dándonos algunos elementos centrales, tanto de qué debe hacer la ciudadanía nacional e internacionalmente para sumarse y para apoyar esta campaña, pero también cuál es la reforma judicial que nos merecemos los colombianos. Ya Luciano pues lo dijo, y tenemos claro en la campaña de que nosotros como organismos de derechos humanos, como abogados, como Poder Judicial, como ciudadanos, como académicos, bueno, con todos los sectores que están acá, como expertos nacionales, internacionales, no podemos renunciar y dejar estigmatizar esa figura de reformar la justicia. Insisto, para evitar caer en una venganza contra la justicia porque juzga o investiga a los poderosos. Entonces, yo les invitaría a que hagamos las 3 intervenciones a manera de conclusiones de esta importante fecha de lanzamiento de la campaña por la independencia judicial. Entonces, no sé quién quiere lanzarse de primera o primero. Bueno, yo lo considero que solamente un movimiento popular o una movilización popular puede poner en el centro realmente la importancia de la justicia y el respeto hacia la misma. Porque una movilización popular crea una veeduría ciudadana fuerte y firme que obliga al Ejecutivo a repensar las supuestas reformas a la justicia que solamente buscan preservar sus intereses económicos, políticos y personales, ¿cierto? Si hay un movimiento popular fuerte, esta iniciativa me parece supremamente importante, que se vincule a la comunidad internacional. Miren, cuando se creó FASOL, hace años atrás, que era, todos los días mataban a un juez, tanto las guerrillas, como el ejército, como el DAS, como el F2 que existía entonces, como la policía, todos los días mataban jueces. Jueces salían al exilio, la comunidad internacional empezó a rodear esto y fue en ese momento cuando los directivos de Azonal, en ese momento Nubia Serrano y Antonio Suárez, se fueron para Europa y le dijeron nos están matando. Hubo que ponerse la lupa de la comunidad internacional acá para de una u otra forma llamar la atención y empezar a frenar un poco esto. Entonces tenemos que llenar esto de gente, de movimiento popular, de movilizaciones populares, porque algo tan importante como es la justicia en este país, yo pregunto, si no existiera FASOL, que es una iniciativa de jueces de ese momento, de FASOL de ese momento, que tiene una labor tan interesante durante años y es casi absolutamente desconocida por este país, por la gente del país. No saben todo lo que se ha hecho, labor que debía cumplir el Estado, que es la protección de sus jueces y la garantía de la dignidad de sus jueces, ¿cierto? Entonces, creo que esto sin una movilización, sin movimiento popular grande, no va a funcionar. Y que se cree una veeduría ciudadana muy fuerte, que exija. Cuando el proceso de justicia y paz, que los paramilitares, bueno, la desmovilización de los paramilitares, cuando ellos empezaron a hablar, olímpicamente, el presidente de turno de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, los extraditó. Entonces, ¿qué labores se le permite cumplir a la justicia si cuando ellos empiezan a hablar de quiénes los financiaron, de quiénes los apoyaron, de quiénes los crearon? Es que yo recuerdo a Mancuso en una de esas audiencias ponerse de pie y decir la prueba de que el paramilitarismo de Estado existe soy yo. Y lo viene repitiendo, escucho en los noticieros, ¿cierto? Y no obstante, los extraditan. En ese momento, pues
actuábamos como representantes de víctimas en la Comisión Colombiana de Juristas, y pues sí vimos que se iba. Mira cómo se ha alargado todo esto, toda esta consecución de la verdad, porque había algo que esta mañana también decían los panelistas, es que lo que menos importa para una reforma de la justicia son las víctimas, y este es un país lleno de víctimas, de millones y millones de víctimas, empezando, y lo decía Ángela María Buitrago también esta mañana, empezando hasta las infraestructuras físicas donde se van a llevar a cabo las audiencias. Las víctimas no caben. Entonces, yo creo que debe pensarse una reforma a la justicia teniendo como centro a los administradores de justicia, teniendo como centro a las víctimas. Y esto solo se logra mediante un movimiento popular, mediante acciones como estas, como estos paneles, como todo esto que se está haciendo, y una veeduría ciudadana muy fuerte y muy independiente, creo yo, ¿no? Muchas gracias, Omaira. ¿Quién sigue? César. No, de manera muy breve, para corresponder con los tiempos que hemos acordado, la movilización, como bien dice Omaira, es la primera garantía de que la independencia judicial sea una posibilidad en nuestro país y que además podamos atender, comprender y acompañar a todos los servidores y servidoras que hacen parte de la rama. Hay que recordar, y lo decíamos un poco en preparación de estos ejercicios, que a veces se ve como separada la justicia de todo el ejercicio de la movilización social y popular, y yo creo que es un momento para llamar a la sociedad con toda para que podamos establecer una iniciativa de defensa de la independencia judicial, de garantizar que las Cortes tengan la probidad y la transparencia en su selección de magistrados y magistradas, que mantengan una secuencia también muy abierta de datos, de información, de fallos, de jurisprudencia al conjunto de la sociedad colombiana, que estimule también el mérito dentro del contexto de la formación de jueces y juezas en el país, que esa selección incluso de todos los trabajadores y trabajadoras esté marcada también por la diversidad étnica, cultural, por la provisión y la integración entre las distintas jurisdicciones que el país tiene, y que atienda también la integralidad del territorio con un enfoque de género, que yo creo que son básicamente elementos que en la actualidad hacen parte integrante de toda la reflexión acerca de la estructura del Estado en Colombia. Y en ese sentido, la característica principal es que esa transparencia también vaya difuminando o derrotando el alto índice de impunidad que indudablemente nos cubre hoy. Yo creo que fortalecer la gestión de la rama permite también a su vez contribuir, desarrollar y fortalecer la gestión de la misma, su imagen, su posibilidad de que se encuentre más cerca de los ciudadanos y las ciudadanas. Acá tenemos un divorcio entre la sociedad, entre la ciudadanía común y corriente y los escenarios de justicia, por cuanto no entendemos cuál es el papel y la importancia de ese pivote fundamental como poder público dentro del contexto general de la nación. Entonces yo creo que esa movilización debiera acompañada también de estos elementos, de la actualización incluso ciertos debates, porque por ejemplo nadie se ha preguntado por cómo se elige el fiscal general de la nación y cómo podemos hacerlo más transparente, que no sea únicamente el amigo de juerga del presidente de la República, como tal vez está sucediendo actualmente, sino que también tenga alguna consideración de mérito dentro del contexto de la lucha contra la impunidad, de la lucha por la democracia, que tenga mérito en perspectiva también de la construcción de un país mucho más justo, sin tanta desigualdad social y mucho más integrado en todo su esplendor como parte del poder público llamado justicia. Muchas gracias, César. Luciano. Sí, Alirio, gracias. Pues yo ligo esto con dos cosas. O sea, reitero este tema de que el constituyente en 91 confió que se podía controlar el poder y hacer efectivos los derechos a dos grandes temas, a la participación y a los jueces. ¿Sí? O sea, que los jueces iban a controlar el poder y iban a hacer efectivos los derechos y que la ciudadanía lo iba a reclamar. Ese, digamos, ese es el modelo constitucional.
Yo creo que debemos recuperar eso. O sea, creo que es el sentido político más importante. Y hay una gran oportunidad con los 30 años de la Constitución. Yo creo que con los 30 años de la Constitución podemos volver a decidir el papel de la justicia en el Estado social y democrático de derecho. Cómo recuperamos, ¿cierto? Le quitamos a esa narrativa absurda que hay sobre la justicia. Porque es que la narrativa absurda y criminal que hace el partido de gobierno sobre la justicia, pues deteriora y desvalora cualquier posibilidad con la rama, los llama el cartel. O sea, para ellos la justicia es un cartel, ¿sí? Para nosotros la ciudadanía es la posibilidad de hacer efectivos los derechos, es la posibilidad de ponerle límites al poder. Entonces no es cualquier cosa, no es cualquier debate. Yo creo que los 30 años nos ayudan a que pongamos ese debate, como está diciendo César. O sea, creo que y es una gran movilización que se puede hacer alrededor de una movilización de ideas, de propuestas que contemplen todo, porque es que la reforma de la justicia, las que nos han tocado vivir, que no son pocas, o los muchos intentos que ha habido, son de élites, es decir, se reúnen las altas cortes con un ministro y 3 políticos y ahí salen con una fórmula de 10 artículos, cuál de ellos más descabellado, y se arma un tremendo debate y se ahoga. Creo que hay que hacer una reforma que surja desde abajo, ¿cierto? Ojo con la palabra, que la palabra solamente es gráfica, ¿sí? Es como yo creo que necesitamos una mini constituyente, pero en el sentido político, no jurídico, sí, pues para que no se me asusten, como un proceso político de participación del que surja una agenda de reformas a la justicia, porque incluso lo que hay que decir es que son reformas, porque son del nivel constitucional, son del nivel legal, incluso son del nivel administrativo. Entonces creo que hay que sacar desde abajo, porque hay mucho. Los jueces y fiscales y los funcionarios judiciales tienen muchísimas propuestas. En la academia hay muchísimas propuestas. Las organizaciones de derechos humanos tenemos muchísimas propuestas. En la ciudadanía, digamos, hay expertos. Creo que se puede hacer un proceso, digamos, de movilización y de consulta ciudadana que recoja eso, y es un buen momento los 30 años de la Constitución, porque yo creo que sí estamos, y ese creo que es el mensaje de la campaña, no nos vamos a dejar quitar la justicia, el papel de los jueces del Estado Social y Democrático de Derecho. Ese, digamos, tiene que ser el mensaje para la ciudadanía. Lo que nos quieren quitar es la efectividad de los derechos y el control al poder. Eso es lo que nos quieren quitar, ¿sí? Nosotros no estamos defendiendo a X juez o a determinada jueza, no, estamos defendiendo la posibilidad de los derechos y la posibilidad de controlar el poder, y por eso creo que hay que reclamarlo y levantarse a construir una agenda no de élite, una agenda surgida desde la ciudadanía. Gracias, Luis. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Omaira, a Luciano, a César, por las importantes testimonios y propuestas y constataciones sobre lo que está pasando hoy con el tema de la independencia de la justicia y la autonomía del Poder Judicial. Quisiera decirle a quienes llevan ya casi 4 horas conectados a este lanzamiento de la campaña, y a unos que se han ido y han vuelto, y otros que llegaron, y los que van a ver esto en diferido, porque los 2 paneles los vamos a publicar de manera separada, anunciarles que más o menos en un mes les estaríamos invitando nuevamente, porque vamos a lanzar un informe que es un diagnóstico de los problemas de hoy en el Poder Judicial, en la independencia del Poder Judicial, de esos ataques internos, externos, pero también una ruta de propuesta hacia una reforma real a la justicia, una reforma que responda a todas las problemáticas que tiene hoy la justicia en Colombia. Una reforma que no sea una venganza porque la justicia haya hecho las cosas bien, sino una reforma para mejorar y estimular la justicia y obviamente la superación de la impunidad en el país. Y ese informe también va a tener unas recomendaciones hacia el gobierno, unas recomendaciones hacia el Poder Judicial también, hacia los periodistas que suelen emitir fallos y absolver y condenar por los medios de comunicación todos los días, hacia la ciudadanía para que respaldemos y respetemos a las cortes y a los fallos judiciales. Entonces, ese informe se está trabajando, se está cocinando por varias organizaciones que convocamos esta campaña, y se está ajustando también con asesoría de expertos y con personas que han manejado históricamente estos temas de la importancia de la justicia y de la importancia de una reforma judicial
en Colombia. Y también retomando las palabras de Iván Velázquez, la importancia de derrotar la impunidad de quienes ejercen el poder, así sean presidentes, ministros o personas muy poderosas, generales o grandes empresarios, o bueno, que podamos de manera clara decirle a Colombia y al mundo de que la justicia es posible, de que la verdad es posible y de que esa justicia pueda brindar resultados a las víctimas. Indudablemente, con ocasión de los 35 años del Palacio de Justicia, pues estamos también haciéndole un homenaje a los jueces, a las cortes, diciéndole a las cortes, ustedes no están solos, los ciudadanos sabemos la importancia del rol que cumplen, sabemos que no son perfectos, sabemos que, como se planteó acá por los expositores, hay falencias y esas falencias hay que superarlas, pero nosotros reconocemos la valentía del Poder Judicial. Nosotros reconocemos que algún día en el 2008 sacamos un informe diciendo en Colombia se están dando ejecuciones extrajudiciales que la prensa llamó falsos positivos, que ni eran falsos ni eran positivos, que fue un eufemismo, pero hasta donde yo entiendo hoy hay más de 2.000 condenas contra miembros de la fuerza pública por ejecuciones extrajudiciales, y algunas de esas condenas son colectivas, es decir, eran contra una unidad militar, una escuadra, 10 personas, 12 personas, es decir, esos fallos, y yo a veces le pregunto, porque a veces hablo con jueces o con abogados de otros países, y les digo, ¿en qué país del mundo se han condenado tantos cientos o miles de militares por matar civiles y disfrazarlos de guerrilleros y presentarlos como bajos dadas como personas dadas de baja en combate? Yo creo que ese saldo de esas sentencias, de esas verdades judiciales, nos ponen de presente que aquí pues se cometieron crímenes de Estado y que esos crímenes de Estado pues deben ser sancionados. Y ahora hay un macrocaso en la JEP, y la JEP tiene otro desafío, es probar cómo funcionó ese aparato organizado de poder, quiénes lo dirigieron, y establecer la verdad plena a partir de esas sentencias individuales en un macrocaso colectivo. Y nosotros vamos a estar acompañando esas decisiones judiciales y exigiendo esas verdades plenas en estas instancias. El fenómeno de la parapolítica. Le pregunto a mis colegas internacionales en qué país del mundo 60 o más congresistas los han condenado porque tenían alianzas con grupos paramilitares, con grupos narcotraficantes, para comprar las voluntades populares y hacerse con el poder político. Entonces, eso hay que saludarlo. Es decir, obviamente hubiésemos querido más, hubiésemos querido que Uribe, que se benefició de toda esa votación, de todos esos parapolíticos, hubiese respondido también. Esa es una tarea que sigue pendiente, pero la parapolítica también es algo que hay que agradecerle a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a esos magistrados valientes, magistrados auxiliares, investigadores del CTI. Hay que saludar a los investigadores del CTI. Es que yo recuerdo cuando solicitábamos pruebas en expedientes judiciales, Omaira, y los investigadores del CTI me decían, doctor, ¿pero usted cómo fue a pedir esa prueba? Casi me matan en el batallón tomando copias, leyendo los registros, mirando el armerillo, los listados de armas, ¿no? Y decían, casi me matan por esa prueba que usted pidió. Es decir, uno pedía la prueba, pero el que iba y se metía allá a sacar las pruebas era el investigador judicial del CTI. Y muchos de ellos fueron asesinados por esa función. Entonces, sin duda que ese ejercicio criminal del poder es un desafío para el tema de la lucha contra la impunidad, el tema de la corrupción. Muchos de los casos, el compañero que mataron ayer en Ocaña, el compañero Solano, se me olvidó ahorita el nombre, a él lo matan por las denuncias de corrupción en el hospital. El abogado Mauri, que mataron hace mes y medio en Sucre, lo mataron por las denuncias de corrupción. Entonces, en un país donde se roban 50 o más billones de pesos por corrupción, pues indudablemente investigar la corrupción es una actividad re peligrosa, denunciarla, documentarla. Entonces, creo que eso hay que reconocerlo, es decir, el Poder Judicial se la ha jugado en muchas situaciones, en muchas cosas. Decirle al gobierno que sea neutral frente a la protesta, que saque un acto administrativo que obligue
a que todo el Poder Ejecutivo sea neutral y deje de descalificar y atacar la protesta social, son decisiones valientes frente a gobiernos que están acostumbrados pues a descalificar todos estos hechos. Entonces yo creo que nosotros pues vamos a seguir con esta campaña defendiendo la Constitución, defendiendo la acción de tutela, como se planteó aquí también por algunos de los panelistas, defendiendo el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a la justicia. En el informe reciente que sacábamos sobre los 2 años de Duque, constatábamos que el 71% de los delitos no se denuncian. Y no se denuncian porque la gente tiene miedo, porque la gente no cree en el Poder Judicial, o porque los sitios para denunciar están muy lejanos, bueno, por diferentes temas. Vamos a seguir defendiendo el Estado de Derecho, vamos a seguir defendiendo esa división de poderes. Debe haber una colaboración armónica entre el Poder Ejecutivo, entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo, etcétera, pero tiene que haber respeto e independencia. Y vamos a seguir defendiendo la carrera judicial, vamos a seguir defendiendo pues todos aquellos mecanismos que sean importantes para garantizar la excelencia de la justicia, para garantizar el mejoramiento de la justicia, y vamos a seguir insistiendo en los mensajes centrales de la campaña de que nadie puede estar por encima de la justicia y que obviamente el presidente Iván Duque es el primer llamado como jefe de Estado a acatar los fallos judiciales, no a atacar los fallos judiciales, ¿no? Debe acatarlos, debe cumplir las órdenes de las Cortes y debe garantizar que las Cortes puedan seguir funcionando de manera autónoma e independiente. Quiero entonces felicitar a todas las organizaciones que ya mencioné, y si alguna me quedó por fuera le pido disculpas, por apoyar este lanzamiento de la campaña, a todas las oficinas de prensa de las diferentes organizaciones. Muchas gracias, Angélica, es la que hemos visto acá, pero detrás de Angélica hay 100 personas organizando en todas las redes para que esto llegue a mucha gente a nivel nacional e internacional a través de YouTube y de las diferentes páginas web de las organizaciones. Muchas gracias a todas y todos por este gran esfuerzo. Y bueno, Angélica, entonces creo que tú nos tienes alguna información y el cierre ya definitivo de esta sesión. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, a Omaira Gómez, ex jueza, ex fiscal, pero sobre todo una mujer muy valiente que hoy nos ha enseñado muchísimo sobre la rama judicial. Muchísimas gracias, Omaira, también por todo ese valor y por todos esos años al servicio de la justicia. A José Luciano Sanín Vázquez, abogado, defensor de derechos humanos, vocero de la plataforma de la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines en este caso, y a César Santoyo, quien también representa aquí a la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, por supuesto a Lirio Uribe Muñoz, que ha conducido este panel, también como un gran conocedor y especialista, defensor de derechos humanos.